Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado en modalidad de comité. El día de hoy vamos a dar inicio al trabajo de la comisión con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que ha sido iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros. Con urgencia calificada de suma, corresponde al boletín 15.140-15. Y a este punto han sido invitados el presidente de la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, Unitaxi, el señor Luis Dubó, el presidente del directorio de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOCH, el señor Héctor Sandoval, el presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, CONTRAMEN, señor Eduardo Castillo, y el vocero nacional de la Coordinadora de Conductores de Transporte Público de Chile, CCTP, señor Luis Núñez. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los invitados y quienes los acompañan también del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro de la cartera, el señor Juan Carlos Muñoz, y su coordinadora legislativa, la señora Viviana Díaz, y de la Biblioteca del Congreso Nacional, el analista, el señor Raimundo Roberts. Entonces les damos la bienvenida a cada uno de ellos y vamos a comenzar escuchando a la Asociación Gremial de Taxis de la región de Coquimbo, Unitaxi. Le vamos a dar la palabra al señor Luis Dubó, que entiendo lo acompaña el presidente taxista del Biobío, Asociación Gremial, el señor Richard Montesinos, y el representante de la Asociación Gremial de Taxis Frecuentes Aeropuerto Santiago, el señor Álvaro González. Bienvenidos y tiene la palabra. Luis. Buenos días, presidenta. Buenos días a los senadores. Buenos días. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Está habilitado, Luis. Ya. Sí. Muy bien. Si Nosotros no puedo, tendremos la presentación. Nosotros la vamos a proyectar, Luis. por favor. Ya, y además está en formato papel para disposición de los senadores y asesores. Ahí está. Ya. Si me puede poner en diapositiva, por favor, si está en pantalla completa. Eso. Bueno, nosotros somos la Asociación Gremial de Taxi de la región de Coquimbo. Ya hemos estado, ¿cierto?, en otras sesiones viendo otros temas. Así es. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la problemática que tenemos nosotros actualmente. Siempre se ha culpado al gremio por los problemas del sector. Permanentemente, ¿cierto?, está el interrogante de cuál es el real y concreto aporte de los taxis al transporte público, al desarrollo regional. En materia de como entrega de subsidios, recursos, siempre al taxi se le ha dejado de lado o mirado, ¿cierto?, como el pariente pobre de los servicios de transporte. Y también nos hacemos siempre la pregunta de por qué debieran los taxis estar incorporados en los subsidios de la ley 20.378, pero normalmente esas respuestas son poco claras o evitadas, ¿cierto?, para no entrar en mayores detalles. Y el tiempo, ¿cierto?, también nos ha demostrado que esos muchos cambios y modificaciones no siempre han sido las correctas, ¿ya? Por lo tanto, también es necesario que se cambie la mirada que tiene la autoridad y el gobierno, no solamente este gobierno, sino que todos los gobiernos hacia el gremio, y que exista una voluntad política para trabajar enfrentando nuestras necesidades y permanentes requerimientos. Respecto de la ley 20.378 y por qué nosotros queremos que se nos incorpore, ¿ah? Queremos que, ¿cierto?, se consideren los taxis en todas sus modalidades como transporte público menor, ¿bien?, y eso incluye a los colectivos. No estamos pidiendo que se deje fuera a los colectivos, sino que se sumen los taxis básicos, jurídicos, turismo. Ingresar una indicación para modificar el artículo 2º y 4 de transitorio de la ley 20.378 en la ley corta. Permitir a los taxis poder obtener recursos y subsidios de manera permanente o transitoria para renovación de flota, y es a lo que permanentemente a nosotros se nos llama que nos sumemos a la tecnología, que nos sumemos a las nuevas energías menos contaminantes, pero lamentablemente no tenemos los recursos para poder sumarnos.
Los taxis, ¿cierto?, accedan a recursos mediante el FAR, especialmente para proyectos y programas de modernización y nuevas tecnologías, que lo dice su artículo 4 transitorio, y con esto se beneficia, ¿cierto?, aproximadamente un 80% de microempresarios del gremio. O sea, ahí se fortalece el transporte público a través de estos medios, y si hacemos una comparación, también se está beneficiando de la misma manera que se benefician a microempresarios de los taxis colectivos, y lo que todos, ¿cierto?, podrían argumentar que comparar a los taxis puede ser inadmisible por el hecho de que incurra en gasto, pero la experiencia demuestra lo contrario, ya que normalmente no todos los recursos que van, especialmente del FAR, terminan utilizados en el transporte público. ¿Cuáles son las consideraciones, cierto, y la interrogante respecto de la ley espejo que se nos hacemos permanentemente? Si todos los recursos destinados al subsidio de transporte público remunerado de pasajeros no son utilizados en su totalidad en el transporte, la rebaja de las tarifas de los estudiantes son aisladas en el transporte público menor, como refiere su artículo primero de la ley, no se aplica, y eso es sabido por todos. Los recursos también del FAR al transporte no terminan siempre en el transporte público, pero tampoco se sabe en qué son utilizados. Permanentemente las comisiones, tanto de la Cámara como del Senado de Transporte y Obras Públicas, han solicitado oficio a las diferentes seremías pidiendo oficios respecto en qué fueron utilizados anualmente los recursos, y no todos entregan esa información. Y, cierto, según fuentes de DIPRES, a la fecha solo se ha ejecutado un 17,2% del presupuesto en el segundo trimestre, y ese 17,2% corresponde solo a la región metropolitana. Y finalmente, ¿cierto?, un 25% de los recursos provenientes de Transantiago son ocupados en el transporte en regiones. Ahí tenemos, ¿cierto?, dos tablas donde están dadas las cifras y la ejecución al segundo trimestre en el transporte público. El subsidio transitorio, que son los utilizados, ¿cierto?, el subsidio especial y el FAR programado. Si ustedes ven, solamente comparado al año 2019, en el segundo trimestre, en los FAR y los subsidios adicionales que van a las regiones, hubo cero ejecución, y está pasando lo mismo ahora en el año 2022, cero ejecución en los subsidios especiales y en los FAR programados. Solamente se ha utilizado el subsidio transitorio, que ni siquiera llegamos al tercio de los recursos asignados. Por lo tanto, creo que es factible que se puedan ingresar, ¿cierto?, incorporar los taxis. ¿Por qué? Se tiene los argumentos para que los taxis se incorporen. Esta es la lámina siguiente, por favor. Primero, ¿cierto?, hay que buscar una solución a la necesidad y petición del gremio, y para eso debemos conocer la naturaleza de los servicios de taxi, porque muchos, ¿cierto?, señalan que son transporte público, otros dicen que es transporte privado, o algunos dicen que son vehículos de alquiler, y otros dicen que son transporte remunerado. Pues bien, el decreto 212 reconoce en su artículo primero a los taxis en todas sus modalidades como servicio de transporte público remunerado de pasajeros, y eso es solamente por el imperio de la ley. En el artículo 20, además, señala que los servicios de transporte público remunerado de pasajeros se podrán prestar con automóviles de alquiler, y aquí ingresan todos los taxis en todas sus modalidades. El objetivo de la ley 20.378 es promover el uso del transporte público remunerado y compensar los menores gastos que realizan los estudiantes, ¿cierto?, en el transporte público mayor. Los subsidios no consideran solamente las tarifas, sino que además proyectos de desarrollo, infraestructura en general, transporte público, modernización y otros. En el artículo 3 de esta ley se determina que otra de las condiciones posibles para la entrega de subsidio se refiere a que estos vehículos deben operar bajo un perímetro de exclusión. Y solo el 35% de los recursos asignados a través de los subsidios de transporte remunerado de pasajeros y el FNDR, ¿cierto?, son utilizados, o el FAR, son utilizados normalmente en nuestros servicios. ¿Cuáles son las conclusiones de este primer punto?
si nos basamos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Todos los taxis, ¿cierto?, cumplen con esas condiciones y exigencias de lo que para poder estar dentro de la ley. Y especialmente en el punto número 5, que habla del artículo 3º, donde cerca de casi 20.000 taxis en la región metropolitana operan y deben operar permanentemente bajo esa condición, que es un perímetro de exclusión. Y todos sabemos que en noviembre comienza ya la nueva licitación del perímetro de exclusión para los taxis en la región metropolitana. Por lo tanto, ese ya es un argumento, más los anteriores, y un argumento fuerte, para que los taxis sean considerados dentro de los recursos, ¿cierto?, y los subsidios de la ley 20.378. Otros argumentos, ¿ya?, que nos preguntamos, ¿cierto?, cuál es el real y concreto aporte de los taxis al transporte público, al desarrollo regional, y cuál es su rentabilidad. Volvemos a la misma pregunta, ¿cierto? ¿Por qué los taxis debieran ser incorporados a la ley 20.378? Si consideramos los efectos medioambientales, la seguridad vial, la movilidad urbana y rural, lejos de estar ajeno a esta solución, el taxi es muy importante, el transporte público remunerado de pasajeros. La política del gobierno está orientada en fortalecer el transporte público colectivo. Sin embargo, es conocida la nula existencia de estos, ¿cierto?, en zonas alejadas de las grandes conurbaciones. Producto de la falta de transporte público mayor y menor en ciertas zonas, el taxi es quien suple y cubre esa carencia, convirtiéndose en el medio de transporte público remunerado primordial para esas zonas. Y no menos, ¿cierto?, importante es que del 100% de la flota existente en el país, el 80% es trabajado por su propietario. En consecuencia, los subsidios llegan en beneficio directo de miles de microempresarios del país. ¿Cuáles son las conclusiones a esos argumentos? Que atendiendo a lo mencionado, ¿cierto?, en los puntos 6 y hasta el 11, el taxi es un agente importante en la necesidad y solución, imprescindible de la población y a quienes suplen la función del transporte público mayor, no la pueden brindar y dar solución a la movilidad de las personas. Solamente en la región de Tarapacá existen más de 3.500 taxis que cumplen la función del transporte público menor, porque en esa región solamente existen 260 taxis colectivos. Por lo tanto, si ya tenemos dos argumentos, el operar bajo un perímetro de exclusión, que en la región de Tarapacá el taxi básico realiza la función de taxi colectivo, y además que en zonas urbanas donde no existe el transporte público mayor y menor, es el taxi que está supliendo y cubriendo esa necesidad. Son ya tres argumentos bastante fuertes para que el taxi pueda ser incluido en la ley 20.378. Si vamos a la siguiente lámina, ahí vemos el parque de taxis a nivel nacional, taxi en todas sus modalidades, y lo que está destacado en gris es zonas donde existe una muy poca y baja cantidad de taxis colectivos urbanos, y son los taxis básicos y taxis ejecutivos los que cumplen esa función. En la región, como se lo mencionaba, de Tarapacá, son 3.658 taxis, ¿ya?, en comparación a 260 colectivos urbanos y 36 colectivos rurales. ¿Quién cumple esa función? El taxi básico. En la región de Antofagasta no existe taxi colectivo rural. En la región de Ñuble son 118, en la región del Biobío 51, y así seguimos para abajo, donde llegamos a regiones como la región de Aysén, donde no existe el taxi colectivo rural, y es el taxi básico que cumple esa función. Esas son estadísticas entregadas, ¿cierto?, por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En la siguiente lámina vamos a ver una comparación en la región de Coquimbo, y nos vamos a ir a un sector rural que por muchos, ¿cierto?, de ustedes es conocido, que es el Valle de Elqui, específicamente la ciudad de Vicuña. En esa ciudad, solamente en la ciudad hay cerca de
50.000 habitantes y un poco más. Pero tenemos todas esas zonas rurales que están identificadas, ¿cierto?, con esas flechas, donde no existe transporte público mayor y menor. ¿Y quiénes son los que realizan esa función? Los taxis. Más de 100 taxis en la ciudad de Vicuña cumplen la función de trasladar a las personas a esos sectores mucho más rurales, ¿cierto?, de lo que es la ciudad de Vicuña. ¿Ya? Se habla de que hay transporte público subvencionado, ¿cierto? Transporte público mayor subvencionado para zonas aisladas. Pero, ¿quién se moviliza? Pues en la mañana, alrededor de las 7 de la mañana, y regresan desde las grandes conurbaciones durante la tarde, alrededor de las 7 de 19 horas, ¿cierto? Pero ¿cómo se movilizan en esas horas intermedias las personas que quieren viajar, ¿cierto?, a esos sectores rurales o a las grandes conurbaciones? Y otra lámina también referida a la región de los ríos, en la que sigue, por favor, que también el transporte público mayor y menor está concentrado en dos grandes comunas, que es Valdivia y La Unión. Pero ¿quién hace los traslados de las personas a las zonas rurales? Y estamos hablando de zonas rurales donde los caminos no son pavimentados, muchos son cierto, solamente de tierra. Y si es el taxi quien cumple esa función, ¿verdad?, en esos sectores, y es el que traslada a las personas a esos comunas más rurales. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que nosotros estamos pidiendo, y está en la lámina siguiente, que se reemplace en el inciso tercero del artículo segundo la expresión taxi colectivo y se incluya, ¿cierto?, la expresión taxi en todas sus modalidades. De esa forma, como dije al principio, no estamos sacando a los colectivos de lo que nosotros queremos o estamos solicitando, sino que también se nos incorpore a nosotros. Y al mencionar taxi en todas sus modalidades, abarcamos las 4 modalidades que en este momento existen en Chile. Y en el artículo 4, lo mismo, ¿cierto?, para que seamos considerados transporte público menor y podamos acceder solamente, además, a lo mejor no a los subsidios permanentes, que como dijo el ministro, que se van a utilizar y que son los que compensan tarifa, sino que para renovación de flotas, sumarnos las nuevas tecnologías, presentar proyectos, porque podemos, como transporte, el taxi o los dirigentes o las organizaciones pueden presentar miles de proyectos a los GORES y a los CORES, pero tenemos el impedimento que el primer argumento que ellos aluden es que no somos parte de la ley espejo, ¿de cierto? Por lo tanto, no podemos acceder a esos recursos para, a lo mejor, presentar proyectos de modernización, de uso de nuevas tecnologías. Y por último, ¿cierto?, no olvidar a un gremio que por años se ha dedicado al transporte público y ha sido parte del desarrollo de la economía. Tampoco olvidar y no dejar de lado que el taxi ha sido al que se ha sacrificado permanentemente en todas las medidas que se han tomado durante décadas respecto del transporte. Ya lo sufrimos en la década del 80, cuando hubo una crisis, una recesión, ¿cierto?, económica grande en el país, y para poder cubrir esa cesantía gigantesca que se creó, aparecieron, ¿cierto?, y se inventaron los taxis colectivos. Por lo tanto, se sacrificó al taxi para poder desarrollar o crear un nuevo modo de transporte. Aparecieron las aplicaciones, ¿cierto?, hace poco, hace el año 2012 aproximadamente, y aquí nuevamente se sacrificó a los taxis, ¿cierto?, lo tiraron a la hoguera para poder ingresar una ley para poder beneficiar a empresas que llegaron de manera disruptiva. Por lo tanto, creo que los argumentos que están y presentados en este momento son más que suficientes para que los taxis sí puedan estar incluidos en esta ley espejo, que tanto nosotros la necesitamos para renovar flota especialmente en las zonas aisladas. Usted, senadora, de la región de Aysén, usted vive permanentemente esa situación
donde el taxi recorre zonas rurales, y zonas rurales con camino de tierra donde el vehículo se deteriora más rápido que un vehículo que está en la ciudad. En la región de Tarapacá, mencioné recién, tenemos 3.600 taxis que hacen la función de colectivo. Y en zonas, ¿cierto?, más, un poco más modernas, ¿cierto?, digamos, por decirlo así, o un poco turísticas, ni siquiera existe el transporte público mayor y menor, y son los taxis los que cumplen esa función. Por lo tanto, le solicito a ustedes, ¿cierto?, el apoyo y el patrocinio para poder ingresar esas indicaciones. Se podrá argumentar que pueden ser no admisibles, pero los recursos están, nosotros no estamos pidiendo más recursos que los que ya están asignados, y todos sabemos que no todos se ocupan en el transporte público. Por lo tanto, creo que es factible poder apoyar en esta ocasión a los taxis. Anualmente en Chile, en el país, no se renuevan más allá de 150 taxis a nivel nacional. Por lo tanto, los recursos para ese tipo de apoyo, ¿cierto?, no van a ser grandes sumas. Le doy un ejemplo. En el año 2018, nosotros presentamos un proyecto de modernización para modificar el sistema de cobro en los taxis. Se lo presentamos al CORE. Nosotros estábamos solicitando alrededor de 90 millones de pesos, que comparados a la totalidad de los recursos FAR entregados a la región, no era más allá del 0,006% de lo que estábamos solicitando, ¿ya? Por lo tanto, es posible poder apoyar a los taxis, si no es en renovación de flota, para la presentación de nuevos proyectos. Hay dirigentes, ustedes lo han escuchado, yéndonos un poquito a la ley de aplicaciones, que piden una aplicación estatal que sea para los taxis. Ahí podemos tener nosotros los recursos para poder desarrollar una aplicación que sea propia de los taxis, y no tengamos que estar, aquellos que trabajan con aplicaciones multinacionales, no les tengan que estar entregando sus recursos o sus utilidades o su tiempo, su trabajo en comisiones a estas empresas. Están las facilidades, está la posibilidad de hacerlo. Creo que esta es la oportunidad real de poder apoyar al taxi y no de seguir dejándolo de lado como ha sucedido por décadas. Quiero dar las gracias a usted, senadora, ¿cierto? Quiero dar las gracias a los que han escuchado y esperamos, ¿cierto?, contar con el apoyo. Esto se lo planteamos también al ministro. El ministro también está llano a ver el tema. Sabemos que para que no se pueda hacer admisible estas indicaciones, tienen que ingresarlas por el Ejecutivo. El Ejecutivo. Tienen que ingresar ustedes y se puede votar si es admisible o no, y poder apoyar definitivamente y de una vez por todas al gremio del taxi en todas sus modalidades. Muchas gracias por el tiempo y por escucharme. Muchas gracias a usted, Luis. Sin duda lo que usted nos plantea de incorporar a los taxis en todas sus modalidades va a ser parte de este debate. Yo comparto con usted que los recursos que se han asignado históricamente a las regiones no tienen la misma expresión en los territorios como ocurre en la red metropolitana. O sea, si es un peso para el transporte metropolitano, yo espero que también sea un peso para el transporte en las regiones. Y hoy día, considerando también las bajas ejecuciones del FNDR, evidentemente que creo que incluso espero que parte de los criterios de esta ley que se recojan sea que se ocupen el transporte, que se definan bien los criterios y que podamos hacer un cambio sustantivo en lo que significa el servicio de transporte público en cada una de las regiones del país. Yo les propongo, vamos a seguir escuchando las exposiciones a nuestros invitados. Y al final vamos a abrir un espacio de comentarios, consultas, y también está presente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que cerremos con ellos también. Así que muchas gracias, Luis, y ahora le vamos a dar la palabra a la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, con Atacoch, a su presidente, el directorio, don Héctor Sandoval, bienvenido. Entiendo que está con el vicepresidente, el señor Sergio Rodríguez, el secretario general, señor Marcelo Villalobos, y el secretario ejecutivo, señor David Singh. Así que tiene la palabra Héctor Sandoval. Ahí está. Muchas gracias. No lo escuchamos, Héctor, o no sé si está conectado. ¿Está conectado? Ahí está, sí lo veo.
tendría que subir el volumen en su dispositivo. Igual está a disposición la nota que nos hizo llegar con Atacocho. No lo escuchamos, Héctor. Si quiere, continuamos con Contramen mientras lo podemos apoyar para solucionar el problema de audio. Entonces le vamos a dar la palabra a la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Contramen. Está presente su presidente, el señor Eduardo Castillo. Lo acompaña la vicepresidenta de la Confederación, la señora Lucy Elena Gómez, el presidente del Conquistador Asociación Gremial, el señor Víctor Caro, el presidente de la Federación de Taxis Colectivos de la provincia de Cordillera Puente Alto, FESICOR, señor Luis Contreras, el presidente del Consejo Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CNTCH, señor Eduardo Lillo, el presidente de la Federación de Taxis Colectivos de la Comuna de la Florida, FESIF, señor Alejandro Álvarez, con su secretario, el señor Pedro Uribe. Eduardo, tiene la palabra, bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores integrantes de la comisión. También saludar, por supuesto, al señor ministro que se encuentra presente y sus asesores, y también a todos los invitados. Y, por supuesto, saludar a todos los dirigentes que hoy día están conectados a nivel nacional viendo la transmisión. Tiene la palabra. Sí. ¿Quiere Si entramos en contexto, señora presidenta, si entramos en contexto, ¿qué es lo que significa el taxi colectivo? Es un invento chileno, muestra de la resiliencia constante de nuestro país ante la adversidad. Sus principales virtudes son la rapidez, la comodidad, plena seguridad y servicio personalizado como grandes atributos, existiendo desde Arica hasta Punta Arenas. Según la estadística del Ministerio de Transporte actualizada al 30 de septiembre, el universo de taxis colectivos a nivel nacional es de 58.876 unidades, de las cuales 50.348.000 son urbanos y 8.528 son vehículos rurales. Estos servicios se encuentran plenamente regulados en todo Chile. Primero, a través del Decreto Supremo 212 del año 92, que está en proceso de modificación. Adicionalmente, en la región metropolitana hemos tenido 2 procesos de licitación y también a partir del año 2017, a través de la resolución 2127, un perímetro de exclusión. También tenemos, a través del artículo 8 del Decreto Supremo 265 del año 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores, los vehículos taxis colectivos que hacen transporte de Arica a Tacna. A partir del año 2009, en la ley 20.378 y luego en el año 2013, a través de la ley 20.696, se reconoce al taxi colectivo como transporte público menor. En consecuencia, el taxi colectivo es el transporte público menor. Hoy día es fundamental que el taxi colectivo pueda formar parte íntegra del transporte público, del sistema de transporte público, teniendo igualdad de condiciones con el transporte mayor. La crisis sanitaria que se ha producido a nivel país ha sido tremenda. Hemos tenido efectos no deseados. La actividad opera con menos del 50% de la flota. Cerca del 40% paga sus compromisos económicos. Las cuotas a propietarios de parte de conductores están al mínimo, convirtiéndose en una relación de apoyo social más que comercial. Los pasajeros han disminuido. Incertidumbre en la operación, producto de múltiples factores, entre ellos lo que significa el futuro de las aplicaciones tecnológicas, lo que es la constante evasión que se produce del sistema red en la región metropolitana, que lo ha tenido bastante complicados. Los combustibles siguen al alza, las líneas sin recursos, falta de garantías en el uso de vías especiales o exclusivas, que ha sido bastante complicado poder operar en base a ello. Tenemos la ley de aplicaciones que hoy día está en trámite en el Parlamento, que lamentablemente no está
siendo evacuada verdaderamente como el sector se merece. Necesitamos decididamente vuestro apoyo e incidir en el Ejecutivo. El taxi colectivo puede ser incluido en plenitud en la Ley 20.378 con subsidio permanente, aumento de fondos FAR para la modernización y gastos operacionales, con inclusión en plenitud de la región metropolitana, considerando indicaciones para el efecto. Existe una mejora, que exista una mejora permanente del programa Renueva tu Colectivo, incluyendo la región metropolitana. Hoy día tenemos serias dificultades con los gobiernos regionales, en lo cual el taxi colectivo ha podido acceder a algunos programas, pero lamentablemente queda al criterio del gobierno regional si quiere colocar los recursos o aumentarlos o disminuirlos. Y al arbitrio de ellos, quiénes pueden ingresar y quiénes no pueden ingresar, ocupándose solamente el 5% para lo que son la iniciativa de transporte y el 95% en otras iniciativas de que no tenemos mayor conocimiento. Hoy día, este proyecto de ley, que se le ha llamado ley corta, viene a aumentar los subsidios para poder prorrogar lo que significa el sistema red, como también prorrogar el FAR en las regiones. En la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ingresó una indicación a partir del apoyo transversal que tuvo el gremio del taxi colectivo a nivel de los diputados. Ingresó una indicación que permite hoy día de que el taxi colectivo pueda ser parte del sistema de transporte público, no solamente para lo que es la modernización, sino que también para gastos operacionales. Pero lamentablemente hay una indicación que también ingresó al Ejecutivo, que fue rechazada por la Cámara de Diputados, en lo cual la exclusión que está en el artículo 3 de la Ley 20.378, lo cual deja fuera del Fondo de Apoyo Regional, FAR, al taxi colectivo de la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, eso no está incluido dentro de la aprobación que pasó al Senado. Hoy día, por vuestro intermedio, señora presidenta, primero valoramos la indicación y el compromiso del Ejecutivo en incluir al taxi colectivo como transporte público menor y de un nuevo marco de financiamiento más permanente a través de la ley larga, permitiendo en primera instancia incluir al taxi colectivo en los gastos asociados a la operación o para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la operación. Pero como esta inclusión se refiere al fondo FAR, considera los taxis colectivos de las regiones y del país y de la región metropolitana, excluyendo la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. 34 comunas, con 9.572 taxis colectivos urbanos involucrados. Una vez más, no se considera al área urbana de la región metropolitana. Es más, puedo señalar que en el año 2019, por una iniciativa del gobierno regional de Santiago, se aprobaron 1.200 millones de pesos a través del fondo de la FNDR para tratar de equiparar un poco el Renueva tu Colectivo con el resto de las regiones. Por la burocracia del Ministerio de Transporte de la época, lamentablemente no pudimos acceder a esos recursos. Esta es una tremenda injusticia que se ha provocado con la región metropolitana, con Santiago. Entendemos aquí, nosotros compartimos absolutamente la descentralización, pero también se está cometiendo una injusticia con la región metropolitana en materia de taxi colectivo, y a través suyo, estimada presidenta, solicitamos al Ejecutivo que pueda ingresar una indicación que permita que los taxis colectivos de la región metropolitana, de la provincia de Santiago, las comunas de Puente Alto y San Bernardo, 34 comunas, puedan ser parte del FAR y en definitiva podamos discutir lo que significa también la ley larga. Esto está en el artículo, la exclusión está en el artículo 3 transitorio de la ley 20.378, que lamentablemente hemos insistido las diversas organizaciones a nivel nacional y regional, que esto es una tremenda injusticia y que debemos reparar. Por lo tanto, nuevamente solicitamos al Ejecutivo, solicitamos el apoyo de la comisión, de ustedes, estimada Presidente, que siempre lo hemos tenido, para que esta injusticia se pueda reparar. Y reitero, aquí
el transporte público menor lo hacen los taxis colectivos. Es fundamental vuestro apoyo transversal para que en definitiva la actividad pueda tener los recursos y pueda salir de la indefensión que hoy día tiene en materia de subsidios para equiparar la cancha y que en definitiva podamos competir en igualdad de condiciones. Y más que una competencia, el taxi colectivo es un complemento del transporte mayor, y en lo cual ya en reiteradas ocasiones, no solamente en esta administración, sino que en otras, hemos señalado que estamos dispuestos a entrar en una integración operacional, como también en una integración tarifaria, que se hace esencial, especialmente en las zonas alimentadoras de la región metropolitana, donde hay una evasión tremenda y los taxis colectivos son fundamentales. Es más, la comuna de La Florida hace bastante tiempo que está planteando el tema junto con la comuna de Puente Alto. Yo creo que es fundamental, estimada presidenta, que hoy día el Ejecutivo se pueda abrir a la posibilidad que la región metropolitana, la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto puedan acceder a estos recursos y en definitiva se haga la justicia necesaria para que así Chile quede integrado como corresponde con las particularidades que ello significa. Y hacer un llamado fuerte también a los gobiernos regionales que en definitiva acudan y copien las buenas ideas que están ocurriendo hoy día en la región del Biobío y que también están ocurriendo en la región de O'Higgins, que en definitiva el gobierno regional, el gobernador regional se ha puesto a disposición de las organizaciones y de conjunto están construyendo una política mucho más integral, mucho más inclusiva y que va en beneficio directo de la comunidad usuaria. Muchas gracias, estimada presidenta. Muchas gracias, estimados senadores. Ahí sí. Muchas gracias, don Eduardo Castillo, de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, Contramen. Nuestra presidenta salió un par de minutos a cubrir un requerimiento, pero ingresa en un par de segundos más. Dicho eso, nuestro siguiente expositor, la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile. Los escuchamos, estimados. No sé si ahora se escucha. Se escucha perfecto, estimado. Bien, yo voy a poner a nombre de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOCH, una organización que tiene presencia a nivel nacional desde Arica a Punta Arenas. Y respecto a este proyecto, puedo señalar que en el año 2012, 2013, 2014 hubo una tremenda discusión respecto a los recursos del Transantiago, que día a día se necesitaban más recursos, y los parlamentarios de la época, por una cuestión de justicia, consideraron que no se le podía seguir entregando recursos a la región metropolitana y no había recursos para el transporte público de regiones. Y por eso se creó la ley Espejo, para que la misma cantidad de recursos que se entregaban en la región metropolitana fueran también distribuidos a regiones para que pudieran distribuirlos y administrarlos los gobiernos regionales, una parte, y lo que eran recursos o subsidios permanentes los seguía manejando el Ministerio de Transporte. Pero estos dineros, con el transcurso del tiempo, empezaron a sufrir una distorsión, porque así como aumentaban los recursos del FAR, iban disminuyendo los recursos del FNDR y finalmente los dineros que fueron entregados para la locomoción colectiva y para el transporte público, esencialmente para la locomoción colectiva, se gastaban en cualquier cosa y no iban al fin para el cual habían sido creados. Entonces, nos encontramos con la distorsión en que del global de los fondos que iban para el transporte público o para la locomoción colectiva, solo el 5% se usaba efectivamente en eso y la diferencia se ocupaba en cualquier cosa. Entonces hoy día el gobierno, con justa razón, está señalando que le aseguren un 20% de estos fondos para ser usados en transporte público,
A nosotros nos parece demasiado poco, el 20%, debemos hablar del 40 o el 50, porque dineros que fueron enviados a regiones para el transporte público no pueden hoy día estar discutiendo que le entreguen un quintil de la cantidad de dinero que va a regiones. Nosotros también compartimos lo que plantea el Ministerio de que estos dineros también sirvan para la operación. Porque si bien es cierto, nuestros colegas de regiones han logrado acceder al renuevo colectivo durante estos años, no han podido acceder a dinero para la tecnología, no han podido acceder a dinero para infraestructura, quizás para tarifa, sino que exclusivamente a esa modalidad. Y si hoy día se logra que estos dineros también sirvan para la operación, creemos que es un gran paso y es una buena medida que se está tomando. Como también que los fondos especiales, estos subsidios especiales, que son los que se dan a regiones, tienen fecha de vencimiento, que es este año 2022. Nosotros creemos que esto tiene que seguir vigente, aunque sea esta ley corta, y haber los tiempos suficientes para poder discutir la ley larga y que eso no tenga fecha de vencimiento como está ocurriendo con este subsidio especial en el día de hoy. Cuando se tomó este acuerdo de enviar los recursos a través de la ley espejo, se dejó al margen del subsidio especial al transporte menor colectivo de la región metropolitana, porque en realidad era tanta la cantidad de dinero que se entregaba al Transantiago que se pensó que con los subsidios permanentes que administra el Ministerio de Transporte se iban a hacer programas de renuevo colectivo en la región metropolitana o quizás accediendo al FNDR para que tuviésemos las mismas posibilidades que han tenido nuestros colegas de regiones. Eso desafortunadamente no ocurrió así y renuevo colectivo en regiones se han hecho 5, 6, 7 veces, en la región metropolitana ninguna vez. Esta es la única política en que se ha privilegiado a regiones y se ha dejado al margen a la región metropolitana. Por lo tanto, nosotros señalamos que aquí debe haber una indicación en que en la región metropolitana se tenga los mismos beneficios que tienen nuestros colegas de regiones por un tema de equidad y también por un tema práctico. Hoy día estamos luchando con la evasión en la locomoción colectiva mayor, en que entre no pagar nada y pagar un pasaje en los taxis colectivos no hay por dónde perderse. Se van gratis en la locomoción colectiva mayor. También nos tiene muy afectados el tema de la delincuencia. Una vez que se entra el sol, nadie se atreve a salir a la calle por temor a que lo asalten. También nos tiene muy afectado el tema de la informalidad, que hoy día es espantoso, como tenemos competencias desleales. Nuestros adultos o nuestros colegas, que ya la mayoría tenemos bastante añitos, no nos atrevemos a salir a la calle por temor al contagio. Mire, hay 1000 razones que justifican que hoy día se haga justicia con la región metropolitana y que los taxis colectivos también de esta zona, incluida la provincia de Santiago, más Puente Alto y San Bernardo, puedan acceder a estos fondos. Entendemos que una indicación que ingresó a la Cámara de Diputados, pero parece que ya es demasiado amplia respecto a la administración de los fondos de los subsidios especiales, pero si se hace una presentación más acotada, no tenemos ninguna duda que por el tema de equidad, los parlamentarios de regiones van a entender que lo mismo que se hace en regiones es de justicia
que se haga en la región metropolitana, y por eso le señalamos que se pueda ingresar una indicación por parte del Ejecutivo para que se haga justicia. Hoy día nosotros tenemos más de un tercio de la flota que no están trabajando por las razones que le decía con antelación, y quienes están trabajando han disminuido enormemente sus ingresos. Por lo tanto, es de suma importancia poder acceder a estos fondos, tanto para renovación de material como también para el tema operacional. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Héctor Sandoval. Y nos queda la última presentación, que está a cargo de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile. Su vocero nacional, el señor Luis Núñez, tiene la palabra. Ahí está Luis. Bienvenido. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos. Saludamos al honorable senador e integrante de la Comisión de Transporte, al ministro de Transporte, don Juan Carlos Muñoz, a sus asesores, a los dirigentes del transporte menor. Nuestra organización sindical representa conductores de microbuses de las distintas regiones del país. Para nosotros es muy importante este proyecto, ya que al fin, después de 13 años, desde que empezó las subvenciones en el transporte público, donde en muchas regiones nunca se le entregó a los conductores ningún tipo de porcentaje respecto a los subsidios que entregaba el Estado a los empresarios. Y claramente la entrega de estos subsidios afecta directamente los ingresos de los conductores. Hoy vemos con muy buenos ojos la voluntad del gobierno a través del Ministerio de Transporte, que escuchó a los trabajadores, y en conjunto con varios diputados logramos ingresar un nuevo inciso al octavo transitorio de la ley 20.378, donde se garantiza la entrega de la compensación correspondiente y que incluso multa y suspende la entrega del mismo al empresario que no cumpla con esta normativa. El texto que fue aprobado por la honorable Cámara de Diputados dice lo siguiente: en el artículo octavo transitorio, letra A, agréguese a continuación de la expresión remuneración la frase y a cualquier otro ingreso asociado a la labor, las 3 veces que aparece. En la letra B, sustitúyase la palabra podrán por deberán. En la letra C, y la más importante para nosotros, incorpórese la siguiente inciso segundo nuevo: en caso de incumplimiento de la obligación del inciso anterior, que sea previamente declarada por la Dirección del Trabajo o por sentencia judicial firme, se aplicará la sanción de suspensión total del subsidio y adicionalmente la multa establecida en esta ley. Se entenderá por incumplimiento, entre otros, que las partes hayan convenido modificaciones que impacten negativamente en las remuneraciones de los conductoras y conductores, o en que los comprobantes de pago de remuneraciones no se exprese el pago íntegro de los montos proporcionales a la afectación de la tarifa. Este incumplimiento podrá ser denunciado por cualquier trabajador afectado o sus organizaciones sindicales ante la misma Dirección del Trabajo, incluso de forma anónima. Dicha institución también realizará inspecciones aleatorias. Solicitamos a esta comisión aprobar esta modificación que logra darle sentido al artículo octavo transitorio, que en su espíritu buscaba esto y que nunca se cumplió por parte de los empresarios en muchas regiones del país. Hoy solo nos queda solicitar a través suyo, Presidenta, a los integrantes de esta comisión, y si fuera posible incorporar un texto con el siguiente tenor. Leo: los operadores a través de sus representantes legales deberán enviar al Ministerio de Transporte el listado con el detalle de los valores cancelados por máquina de cada empresario que le corresponda recibir estos subsidios. Esta información, Presidenta, es esencial para poder dar cabal cumplimiento a la ley que hoy se discute, y de esta forma garantizar que ningún conductor reciba menos de lo que le corresponde, y por otro lado dar herramientas de control respecto de los dineros que el Estado entrega a empresas privadas y garantizar que son usados correctamente. Esperamos que nuestro ministro, don Juan Carlos Muñoz, nos apoye con esta propuesta, ¿cierto? Y no tenga problema en garantizar la materialización de esta solicitud. De esta forma, los conductores podrán solicitar esta información en las respectivas CEREMIS, ¿cierto?, a lo largo del país. Hoy día, los operadores reciben directamente el dinero de parte del Ministerio de Transporte, reciben la totalidad del dinero, y los operadores traspasan individualmente a cada empresario lo que le corresponda. Lamentablemente, esta información no le llega al Ministerio,
El ministerio solamente cumple con entregarle la totalidad de dinero al operador, al representante legal en este caso. Y lo que nosotros buscamos acá es poder que los operadores, el representante legal, envíe un listado al ministerio con el detalle de cómo entregó esos dinero a los distintos empresarios. Por último, creemos que la participación de los representantes de los trabajadores del transporte público es esencial para la construcción de un transporte moderno, inclusivo y justo de calidad para los millones de usuarios a lo largo de nuestro país. Por eso siempre hemos manifestado que el motor del transporte público son sus trabajadores, y no importa la cantidad de dinero que destinemos o la implementación de tecnología en la cual se invierta, si no se invierte en sus trabajadores, nunca podremos lograr un transporte de calidad. Debemos entender que son los conductores los que día a día entregan ese servicio. Y hoy, lamentablemente, estos trabajadores son pasados a llevar en todos sus derechos. No podemos seguir permitiendo que un conductor trabaje entre 12 hasta 16 horas diarias. Incluso en muchas líneas, si no cumplen con el servicio, son castigados. No podemos seguir permitiendo un sistema de remuneración que se base en porcentaje, por boleto cortado, o en algunas regiones por una cuota fija diaria. Y lo que corresponde es tener conductores con un sueldo fijo, de acuerdo a la responsabilidad que tienen de transportar personas, y que trabajen sus 45 horas semanales, como lo indica la ley. Más aún, ahora que se discute en este Senado el proyecto de ley de las 40 horas semanales, en este transporte público de hoy día será imposible cumplir esta nueva propuesta de ley. La informalidad laboral en nuestro rubro es brutal y atenta contra la seguridad vial. Es el gran déficit de conductores del transporte público no es por la escasez de los mismos. La carencia de conductores por la pésima oferta laboral que existe. Esto pasa en las regiones, todas las regiones de nuestro país. Podríamos pensar que en el sistema de red metropolitano la realidad es distinta, pero lamentablemente aún existen grandes abusos en los derechos laborales de los conductores. No es posible que las compañeras conductoras en el Tren Santiago o en el sistema red no tengan baños para poder acceder a sus necesidades básicas como mujeres. Por ejemplo, no tienen donde cambiarse una toalla higiénica. En muchas ocasiones las colegas tienen que hacer sus necesidades dentro de un bus. Un caso especial son los de transporte de provincia aledaña a la capital. Talagante, Peñaflor, Colina, Maipo. No son consideradas ni del sistema red metropolitana y tampoco reciben un trato como el transporte regional. Los conductores tienen las mismas necesidades y carencias, pero con peores accesos a beneficios. También es muy importante la seguridad de nuestro rubro. Hace pocas semanas se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley Boletín 12.256-13, que modifica el Código del Trabajo y la Ley 18.290 en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Y acá se agrega un nuevo libro para los trabajadores del transporte público, que diariamente son atacados en forma física y verbal. Son asaltados. Por esa razón aplaudimos la aprobación de la Cámara de Diputados en un artículo que obliga a los empresarios del transporte público mayor a implementar cabinas de segregación para proteger a los conductores. Esperamos que este proyecto sea visto lo antes posible en el Senado, ya que cada día que pasa tenemos que lamentar la agresión a uno nuevo de nuestros colegas. En la discusión que se nos viene con la ley larga respecto al transporte público, los trabajadores debemos ser actores principales para construir entre todas y todos el transporte público que queremos. Esperamos participar activamente en el debate que se producirá. Los dirigentes sindicales tenemos un gran desafío y estaremos a la altura de las circunstancias. Todos estos temas serán debatidos próximamente en un gran encuentro donde participarán movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, sí, de todo el mundo, organizado por la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte ITF, la Federación de Sindicatos del Metro, FESImetro, y la Mesa Intersindical de Transporte Público a desarrollarse en Santiago de Chile entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Como coordinadora de conductores agradecemos por su intermedio, Presidenta, a la Comisión por escucharnos y darnos la oportunidad de dar nuestro testimonio. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Luis. Yo creo que ustedes nos han planteado una serie de temas y también preguntas.
Yo creo, estamos con un desafío bien importante, además el tiempo en esto no, nos apremia, por eso se entiende como una ley corta, pero claramente es el minuto para que discutamos en profundidad cómo y en qué se utilizan los recursos del FAR, de la ley espejo, especialmente en regiones. Yo le voy a dar la palabra al Ministerio de Transportes, pero claramente un tema es los taxis en todas sus modalidades, el porcentaje de recursos que se utiliza realmente en transporte en las regiones. Don Héctor Sandoval nos planteaba el tema de los colectivos en la región en metropolitana. Obviamente que tenemos que avanzar en los temas de equidad en uno y otro sentido. También creo que, y lo veo con buenos ojos, lo ha planteado el Ministerio también, que los gobiernos regionales puedan subsidiar operación, cosa que hasta la fecha no era posible. Incluso como los gobiernos regionales tienen esta misión de pensar el desarrollo regional, esa es una misión exclusiva de los gobiernos regionales. Creo que parte de los criterios también dentro de esta ley debe ser que tengan un plan del transporte público en las regiones y que sea coherente con estos recursos, además de los recursos sectoriales que se utilizan. Así que yo les quiero agradecer. Le voy a dar la palabra al Ministerio de Transporte y ahí abrimos un espacio si hay algunas consultas o nuevos comentarios. Bienvenido, ministro Juan Carlos Muñoz. Está online. Sí, estamos claros. Buenos días, presidenta. Quisiera saludar a cada uno de los dirigentes gremiales que nos han acompañado hoy y con quien ya hemos tenido varias ocasiones para poder encontrarnos, conversar y ir viendo cómo vamos avanzando en este proceso, ¿no es cierto?, de ir fortaleciendo el financiamiento a los sistemas de transporte público de nuestro país. Quisiera comenzar valorando el trabajo que hemos realizado hasta acá. Como autoridades nuevas, nosotros nos enfrentamos a una situación bien delicada, que es que el 61% de los subsidios que recibe el sistema de transporte público, tanto para Santiago como para regiones, caduca este año. Y eso nos pone en una situación de gran urgencia y emergencia. Tenemos que ser capaces de poder darle continuidad a esos fondos porque los sistemas lo requieren. Porque sin esos recursos, la situación que tendríamos en regiones, la situación que tendríamos en Santiago, sería realmente complicada, muy difícil de abordar. En ese sentido, quisiera reiterar que los elementos más importantes que tiene este proyecto de ley y a lo que nos urge es que podamos extender los recursos por 2 años y pedimos solamente 2 años para que seamos nosotros mismos como autoridad los encargados de darle continuidad con una ley larga que sea más profunda en su reflexión. Entendemos que estamos en una situación en que no hay tiempo para cambios mayúsculos. No hay tiempo para poder realmente tener la discusión que a mí personalmente me encantaría tener y que estoy seguro que los gremios también quisieran y también seguro parlamentarios y autoridades locales. Pero estamos en una situación bien apremiante. Estamos a 12 de octubre y no tenemos recursos todavía para poder cerrar el año por los aumentos que hemos tenido de precios de combustible, del dólar, ¿no es cierto?, los congelamientos tarifarios y la inflación. Y al mismo tiempo nos preocupan los 2 años que vienen. Entonces, es importante transmitir nuestra estrategia, y es una estrategia que es discutible, pero nuestra estrategia ha sido, hagamos algo rápido para poder darle continuidad a lo que teníamos y sentémonos a conversar cómo debería ser el subsidio al transporte público en nuestro país con mucha más tranquilidad. Y no con la sensación de que se nos va el año y no tenemos los recursos para poder cerrar. Entonces, parte de las cosas que se nos han transmitido hoy día, creo que el momento para conversarlas es más bien en esa ley larga que nosotros nos comprometemos, a empezar la discusión en cuanto cerremos esta conversación. Y nuestro propósito ahí es poder discutir respecto a un montón de otros elementos que son importantes. Un elemento que se cruza acá y que es parte de la preocupación, y yo lo entiendo, es cuánto de los recursos que van a regiones en este ánimo de ley espejo efectivamente llegan a regiones y efectivamente llegan al transporte público, que es lo que uno entiende que es el espíritu del proyecto, de la ley original. Y eso me parece que también es una conversación que tiene que ver con el proyecto de ley de rentas regionales,
de cómo el gobierno estructura el financiamiento de las regiones y en el cual los fondos de apoyo regional representan hoy un 40% de los recursos. Creo que en ese sentido hay una conversación que definitivamente involucra a DIPRES, Hacienda, en el cual nosotros estamos muy disponibles para eso. Yo quisiera valorar, yo entiendo que para varios parlamentarios también es insuficiente, pero valorar que por primera vez estamos exigiendo que una parte de los recursos tiene que ir para transporte público. El porcentaje lo podemos conversar, pero creo que también es un avance en esa dirección y de nuevo, en esta ley corta ya es un cambio, pensando que la ley larga seguro que es donde vamos a tener que poner una parte importante del foco de la discusión. Pero creo que abre una puerta que a mí me parece importante. Abre la puerta de financiar operaciones. Abre la puerta, ¿verdad?, de poder financiar el transporte colectivo, público colectivo menor. Y creo que eso es muy valioso. Me parece importante y valoro que don Luis Núñez vea en la indicación asociada a los conductores de transporte público un avance positivo. No han sido pocas las iteraciones, no ha sido poco el diálogo y la conversación, siempre de muy buena forma, como con cada uno de los gremios que están aquí, incluso con aquellos que aunque no hemos estado de acuerdo. Pero en ese sentido, la indicación que tenemos, una indicación que protege más a los conductores y vela también porque el proceso sea un proceso razonable desde un punto de vista administrativo. O sea, si uno piensa la cantidad de empresas de transporte público de buses en Chile, asociados muchas veces a empresarios con 1 o 2 buses, tener un ministerio que tenga que recibir en forma sistemática, demasiada información, nos pareció que hacía inviable la solicitud. Y creo que llegamos a un texto que vela de las dos formas, vela por proteger adecuadamente a los conductores y genera una carga que no es tan sustancial. Podemos seguir conversando, no cabe ninguna duda, pero a mí yo agradezco a Luis que valore el avance, porque yo creo que yo coincido en eso, que es un avance importante. Valoro que también que se mencione la importancia y lo han recogido varios, ¿no es cierto?, de incorporar al taxi colectivo como modo de transporte que recibe recursos, y que las circunstancias a nivel nacional son muy distintas entre unas regiones y otras, y que se valore también, lo mencionó la senadora, que ahora se va a permitir que el Fondo de Apoyo Regional pueda financiar operaciones. Eso es un cambio enorme, y que nos debiera permitir por sí solo que los recursos que van al FAR puedan aumentar en lo que se va a destinar a transporte público. Respecto al taxi, es más complejo, es un modo de transporte que es individual, que está, en mi opinión, cerca también del uso del automóvil. Es un modo de transporte que por el momento no estamos incorporando en el proyecto de ley. Y que sin duda podría ser parte de la conversación que vamos a tener también cuando tengamos una ley larga, y que creo que se abre ese espacio para poder discutirlo y conversarlo. No sé si tengo más temas. Me preocupa también, y sí lo mencionó don Luis, el tema de Luis Dubó respecto de la competencia desleal con las aplicaciones de transporte. Yo creo que tiene razón, es un tema que nosotros tenemos que trabajar. Y esta misma comisión lo hemos estado trabajando, pasamos ya por acá con el proyecto de ley que regula el uso de las empresas de aplicaciones de transporte, porque él tiene razón, efectivamente hay una competencia que es desleal, y este proyecto de ley lo que busca es tratar de equiparar la cancha, y ahí creo que hay un esfuerzo en la línea de lo que tenemos que ir avanzando. Importante ir avanzando también en proyectos de renovación de vehículos, renovación de colectivos, renovación de taxis, renovación de buses, y ahí yo creo que hay fondos de los fondos de apoyo regional que pueden destinarse en ese sentido para que la electromovilidad sea un sello, no solamente de Santiago, sino que también del transporte regional. Quisiera terminar agradeciendo este espacio, valorando el que tengamos la oportunidad de conversar y de seguir conversando. Las puertas del Ministerio están permanentemente abiertas para seguir en la conversa con cada uno de ustedes. Me parece y espero que lo reconozcan, que ha sido ese parte del sello nuestro. A varios de ustedes lo hemos escuchado no una, no dos, no tres veces, lo hemos visto varias veces, a veces por Zoom, a veces
en sus oficinas, en seminarios, a veces aquí, ¿verdad? Y eso va a ser parte del espíritu de lo que nos anima en adelante. Así que, Presidenta, muy agradecido de este espacio y espero que podamos avanzar. Y le quiero pedir en el sentido que pudiéramos, si es posible, incorporar, se me quedó un tema, el tema de Puente Alto y de los taxis colectivos en la provincia de Santiago, en lo cual estamos redactando una indicación para poder hacernos cargo de ese elemento que se nos cayó en la Cámara de Diputados y que tenemos que ser cuidadosos porque efectivamente el rechazo que hubo a la indicación por discriminación previa fue muy transversal y muy profundo. Entonces, tenemos que ser muy quirúrgicos respecto y cuidadosos respecto de la indicación que se haga cargo de exactamente lo que se quiere abordar. Pero es algo que estamos trabajando y que esperamos poder presentar antes de la próxima sesión. Y solamente terminar pidiendo, si es posible, que pudiésemos tener alguna sesión especial para poder darle a la discusión que este tema necesita, y en ese sentido yo quiero respetar los tiempos que necesitan los senadores porque es muy relevante, pero al mismo tiempo transmitir que como es urgente, si podemos tener más momentos para discutirlo y así aprovechar el tiempo que nos va quedando. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Reiterar la voluntad de los senadores de la comisión de obviamente de darle celeridad al tema, pero obviamente tomándonos los tiempos también que correspondan para tener un buen análisis. De hecho, en las ponencias de hoy se han hecho una serie de aportes y preguntas también que tenemos que resolver en este debate. Yo comparto que hay que seguir trabajando lo que podemos denominar una ley larga, pero yo quiero manifestar mi preocupación porque a mí en el tema de la ley corta de electricidad, que claro, favorecía a gran parte de la población, quedaron fuera los sistemas medianos y eso implica regiones y algunas regiones y nunca ocurrió la ley de sistemas medianos. Entonces yo solo planteo que cuando se deja siempre por una ley larga que al menos tengamos las dos agendas en paralelo para poder ser serios y terminar con ambos procesos. El tema de los gobiernos regionales, yo quiero insistir, un 20% es un piso que antes no existía, pero acá es donde uno muestra la voluntad política de hacer cambios reales, porque 20% va a seguir siendo una raya en el agua. Yo lo digo, en el caso de la región de Aysén, se reciben cerca de 10.000 millones de pesos, el 20% serían 2.000. Y hoy día solo la contingencia de no tener conectividad en el lago General Carrera le sale al ministerio 200 millones mensuales. Entonces tenemos para 10 meses y en una sola cosa. Entonces es cuando yo lo único que pido en esto, no nos contemos cuentos. Creo que es bueno para los gobiernos regionales exigirles que tengan una planificación, si es parte de su misión, en transporte de acuerdo a los recursos que se les asignan. Así como la red metropolitana da cuenta de cómo funciona esa red en el centro del país. Bueno, va a ser parte del debate. Yo les quiero agradecer, hemos llegado ya al término de la sesión, a cada uno de los dirigentes, al ministro y al equipo también que lo acompaña, y la voluntad de que hagamos un trabajo prelegislativo escuchando a todos los actores del transporte público nacional. Así que cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, senadora. Recording stopped. Gracias, senadora. Muchas gracias, bien. senadora. Muchas gracias. Saludos, ministro.